¿Cómo les va? Buenas noches. Voy a tratar de hacer este live, sé que era más temprano, pasé 20 cosas y bueno, me imagino ustedes también. Quizás ustedes están en el momento de celebración, de estar con su familia, en fin. Pero bueno, me vine para acá porque sabía que era mi responsabilidad hacerlo porque ya lo había dicho, ya lo había prometido, así que, en fin, no tenía presupuestado estar en este momento aquí y ahora. Pero no importa, lo vamos a hacer igual, ¿ya? Precisamente porque después de esa notita que puse, varias personas me escribieron solicitando ayuda. Pues. Hola, ¿cómo estáis, Camo? Muy bueno. Viste, aquí estoy hasta ahora, pero en fin. Ya me sentí responsable, que en el fondo tengo que hacerme cargo de lo que subí a través de estas redes sociales. Entonces, bueno, espero que se vea bien esta cuestión. Y en fin. Entonces voy a empezar en 2 minutos más. Espero hacer otro mañana, si es que puedo. El de mañana es más enfocado en el tema solar. El de hoy día va a ser enfocado un poquito en estas ideas que quería plantear. Voy a empezar a las 21:33. ¿Ya? A las 21:33 voy a empezar. Y de ahí en adelante es un poquito el planteamiento que quizás a algunas personas que se dediquen a este tema de la psicología les pueda servir o no, pero son unas ideas que en la mañana me parecieron muy buenas, ahora no, a esta hora no me parecen tan buenas ya, pero en fin, igual las voy a plantear. Ya, así que esperemos un minutito más y parto. Entonces estoy esperando un segundito más para empezar, ¿ya? Eso es. Entonces vamos prontito, ¿ya? Quedan un minuto más. Un minuto más y empiezo. Espero de todas maneras que estén todos pasándolo súper bien hoy día. Ya, entonces voy a empezar a la cuenta de 3. Dice, o está vocalizando, ¿a qué se refiere? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Y ahora voy a empezar. Avísame si se escucha bien, por favor. ¿Se escucha bien o no? Por favor, para empezar. Ya, listo. Entonces en 3, 2, 1. Miren, insisto, el de hoy es una reflexión personal. No tiene tanto que ver con las cosas que hemos hablado antes. Ojalá les parezca útil. Voy. Miren, llevo bastantes años dedicado a un oficio que se relaciona con la psicoterapia, con la psicología. Afortunadamente me ha dado lo necesario para mis gustos. No me considero ningún iluminado al respecto. Hago lo que puedo, insisto, me permite ayudar desde lo que yo creo que es ayudar. No todos van a estar de acuerdo, por supuesto. Y también me permite hacer las cosas que yo quiero hacer en mi vida adicionales a esto. ¿Por qué planteo esto? Porque primero, de lo que voy a decir de aquí en adelante, obviamente no soy el dueño de la verdad, soy un humilde prestador de servicio. Y ya está. Y que he tenido alguna fortuna de que de repente he tenido alguna exposición social. Pero más allá de eso, nada. Pero sí les quiero dar mi reflexión al respecto. Entonces, bueno, durante todos estos años, que son más o menos casi 20 años ya, a ver, sí, más o menos, de que hago esta pega, sí, saquemos la cuenta, más o menos 20 años, un poquito menos quizás, pero alrededor. He aprendido varias cosas, yo me dedico mucho al tema más neurológico, pero dentro de lo más utilitario, lo más tradicional de la psicología, a mí se me enseñó una serie de cosas que creo que están equivocadas. Insisto, de aquí en adelante, que no se enojen los colegas, porque creo que es mi punto de vista nomás, pero quisiera poder desarrollarlo algún día en algún tipo de manual, texto o lo que sea. E insisto, sé que es medio técnico, entonces si la gente quiere salir de este chat, está bien también, lo respeto. Miren, mi idea es la siguiente. Mi idea es de que durante 100 años aproximadamente se ha planteado que la psicoterapia, bueno, va un poco a la palabra, básicamente una sugestión sin hipnosis.
De hecho, así partieron en el hospital de Salpêtrière, Charcot, Pierre Janet y después Freud, que no era tan bueno en ese sistema. Entonces, una de las cosas que voy a hablar ahora es de la sugestión. Y otro concepto que voy a hablar es de la conformidad. ¿A qué me refiero? Tengo la impresión de que la psicoterapia es una forma de conformidad. Me explico. Yo les he hablado en muchos videos respecto a este tema del monito mayor. Los seres humanos y la vida en general tiende a mimetizarse. Se mimetiza con su entorno y se mimetiza con sus pares. Lo hacen las células, lo hacen los cardúmenes de pececitos, lo hacen los animales mamíferos y lo hacen los seres humanos. Tienden a imitar y tienden a generar conductas de grupo. De esa misma forma, ese concepto llamado conformidad, que tomó la psicología social, es la idea de que las personas tienden a escuchar más y a obedecer más acciones de otros que acciones propias. Y estuve pensando que de cierta manera también la psicoterapia es una forma de lo mismo. Me explico, los orígenes de la psicoterapia se basaban en la hipnosis y la sugestión, en la hipnosis propiamente tal. Después se pasó a un fenómeno sin trance. Hemos visto que mucho de la hipnosis tiene que ver con obediencia, con personas que quieren conformar con la opinión o las inducciones de un otro. ¿Ya? ¿Y qué dice? Ah, sí, aquí me perdí un poquito por el tema que de a mí hay que cambiar la voz. A mí no me ayudó en nada, entiendo. Yo no te ayudé en nada, no sé si te atendí alguna vez, Frau, pero parece que no. Pero en fin, continúo con mi idea. Entonces, el problema de este asunto es de que, ya van a ver por qué quiero hablar de esto. Tiene un punto que me parece que es álgido. Cuando después se estudiaron las psicoterapias, se dieron cuenta ya ahora hace 25 años atrás, o 30, de que las personas cambian, sobre todo de la torta, del 100% del cambio, la mayoría del cambio tiene que ver con alianza y con expectativas. Es decir, cuánto tú esperas de que un otro te ayude y te cambie. Y eso a mí me suena mucho, eso se llama los teorías de factores comunes en psicoterapia, a mí me suena mucho a querer conformar. Por ende, eso no está ni mal ni bien. Y distintas escuelas van a tener distintos enfoques. Pero siento que desde el principio de la historia de este asunto, igual que casi toda práctica humana, está ese tema de la imitación y la obediencia, sin quererlo, sin una cosa consciente, si se quiere. Y después aparece otro concepto, aparece un señor llamado Freud que nos habla de que hay una cosa consciente y una cosa inconsciente, que yo nunca he entendido muy bien lo que es. Yo la voy a reducir a algo más simple. A veces las personas obedecen a una cosa interna, todo lo que está dentro de ellos, y a veces tratan de obedecer a un sistema que tiene que ver con lo que quieren imitar de los otros, llámese la sociedad, la propaganda, o sus padres, o cualquier cosa. ¿Ah? ¿Qué dice aquí? Ah, ya, perfecto. Pues continúo. Que aquí viene un poquito un comentario. Entonces, ¿por qué me preocupa esto? Están todos en su derecho de conformar, no conformar, de hacer psicoterapia como se les dé la gana, ya. No soy quien en decir esto. Soy un humilde personaje de toda esta fauna. Pero el problema es el siguiente. He notado con los años, sistemáticamente, que esas personas que tienden a ser más obedientes, por composición propia, podemos ir a ver factores de personalidad ahí, pero eso es medio latero, no importa, tienden a finalmente no encontrar lo que buscaban. ¿Se entiende? Un grupo de personas va a buscar terapiarse. En general parece que estos sistemas también dependen de un poquito de obedecer al monito mayor, aunque no se quiera, por una serie de razones que podemos explicar después. Ese grupo de personas que conforma, lamentablemente llega a un punto que a pesar de todos sus esfuerzos no llegan a ninguna parte. Una de las razones es porque también hay una neurología detrás y factores otros. Pero en parte es porque se olvidó un punto fundamental en toda esta historia. Y el punto fundamental es que muchas veces las personas no se escuchan a sí mismas y caen en uno u otro sistema de tratar de escuchar a otro. Religión, terapia, lo que usted quiera. Entonces, desgraciadamente,
esas personas que pueden tener, entre comillas, más efecto a corto plazo, por el placebo, por la sugestión, por lo que usted quiera, a mediano o largo plazo, dejan un ítem súper importante dentro de este proceso, que son ellos mismos. Había un tipo que se llamaba Gödel que planteaba que ningún sistema se podía contener a sí mismo. Y aquí es un poco la misma cuestión. Por mucho que tú escuches a otros, finalmente el problema no tiene que ver con lo que tú obedezcas de los otros, que durante un rato va a funcionar. Va a ver de que, como eres tan conforme con el sistema, no estás dispuesto, algunas personas, a conformar con ellos mismos. Y con su instinto. Y con sus cosas más primitivas. Y como no las pueden escuchar, porque no las quieren obedecer, terminan obedeciendo un otro. Y cualquiera sea ese otro, finalmente va a negar ese punto de este conflicto interno. Entonces, en ese sentido, difiero humildemente con el doctor Freud, super capo, que plantea estos inconscientes y conscientes que son re complicados de explicar, y quizás podríamos explicar la mayoría de estos fenómenos desde el simple fenómeno del mimetismo y la conformidad. Podríamos, de hecho, hacer toda una teoría psicológica, quizás, y psicoterapéutica desde esos conceptos. De hecho, Jeremy Frank planteó un poco de eso en Sanación y Persuasión. Pero creo que este concepto es súper ubicuo en todos estos sistemas y se deja súper de lado. ¿Hasta qué punto el carisma de alguien que te habla o el enganche? Porque claro, uno podría decir algunos sistemas no son tan así. En algunos sistemas te dicen de que tienes que, no sé, entrar a una sesión y usar unos cuencos, pero también estás conformando, estás aceptando que el sistema del otro es el válido. O sea, por definición uno conforma. Si no, no estaría ahí. Y el problema es que dentro de todo ese proceso, ¿cuándo la persona va a ser capaz de tener ese acto de rebelión contra el sistema? Pero una rebelión no para destruir las cosas, sino una rebelión para decir, bueno, ¿desde dónde yo ya no escucho la sociedad y escucho mis propios instintos por un rato? Ojalá de la manera menos disruptiva posible para el resto. Entonces están en esa lucha constante, pero no es una lucha de consciente contra inconsciente. Es una lucha de entre... un poco la neurosis, quizás el concepto más obediente, ahí digamos más bonito, es de escuchar y seguir al grupo o escuchar mis propios deseos y necesidades. Entonces se podría, según el concepto de la navaja de Ockham, parsimonia, simplificar y no tener que poner este nuevo constructo invisible que llamamos inconsciente, porque siempre ha sido complicado explicar qué es el inconsciente. Son las funciones autonómicas, son las funciones subcorticales. ¿Qué cresta es eso? A nivel de cuantitativo. Entonces creo que conceptos más humildes que vienen posteriores en la psicología social podrían ayudarnos en ese sentido. Entonces, resumen, muchas personas les va bien en terapia, pero olvidan una pura cosa, de que tienen que considerar sus instintos para funcionar. Y eso implica no obedecer a otro, obedecerse a sí mismo. Y ese acto ni siquiera se respeta muchas veces en ese entorno. Porque implica quebrar huevos. Y nadie quiere decirle al otro que desobedezca al sistema, en la forma que sea, cualquiera sea, la volada de cada uno. Y ahí me viene un poco, y ahora voy a empezar a leer preguntas, quizás me están puteando en este momento, no tengo idea. Y ahí me viene otra reflexión de un tipo que es súper bacán, que también probablemente yo no soy un mosquito, pero soy la bacteria del mosquito, del intestino, si fuera él sería un elefante en este caso, yo sería la bacteria dentro del mosquito, que es Jordan Peterson. Peterson es un tipo súper bacán, que es un gran psicólogo, un gran orador, pero que tiene muchos conceptos morales detrás. ¿Y qué me pasa a mí con la moral y con la ética? Por supuesto que nos funcionan, son grandes filosofías y nos ayudan a funcionar en el todo, pero tienen un problema. Cuando yo te impongo una moral o una ética, yo inmediatamente ya te corto las alas y no trato de entender el fenómeno como es. No trato de entender lo que tú eres por sí mismo, sino que trato de establecer un marco. Entonces, claro, ahí me pregunto, alcancé mínimamente a ver cuál sería el rol del facilitador, como se le quiera llamar, porque tampoco considero que el psicólogo o psiquiatra, o que usted se llame terapeuta alternativo, da lo mismo, si al final el rol es muy parecido, chamán, da igual, no los voy a juzgar en cualidades académicas ni terapéuticas. Creo que muchas personas han hecho el oficio en distintas eras y al mismo tiempo, con distintas maneras de ver la cosa, pero que al final pueden caer en algunos loops. Da igual la investidura que tengan, ¿ya? Entonces, me pasa esto. Me pasa que, bueno, yo he derivado más a unas cosas más neurológicas, pero me encanta poder ayudar a que los seres humanos se asuman. Pero asumirse implica
cosas que no son tan bonitas y no son tan morales tampoco muchas veces. Y es feo decirlas. Pero los seres humanos están buscando conformar. Y en el conformar siempre van a mantener el conflicto interno, pero el conflicto interno no es inconsciente. El conflicto interno es más simple. Es que sencillamente no quiero obedecer lo que a mí me pasa, aunque tenga conciencia de ello, no está oculto en un lugar así súper misterioso. No necesariamente, generalmente no. Sencillamente que es como feo, o incómodo, o me da miedo, o en qué posición voy a quedar si lo hago. Entonces finalmente la gente se dedica a darle el gusto al resto de los seres humanos. Y también llega a un lugar, entre comillas, a tratarse, pero a darle un gusto a otro ser humano. De manera compulsiva. Es muy difícil pedirle a la gente que se dé gusto a sí misma. Y ayudarle a entender eso. Y de hecho es difícil no salpicar el proceso y joderlo uno a través de sus propias mentalidad y palabras y creencias. Es mega peludo. De hecho, toda la idea de la fenomenología se basa un poco en eso. ¿Entiendes? Entonces, a veces me da la impresión de que la cosa se oscureció mucho y se podría simplificar un poquito más con el propósito de que finalmente, si hay personas que están mucho tiempo haciendo este tipo de tratamiento, no lleguen al momento que sientan que están un poquito en lo mismo, porque hay cosas que no se permiten a decir a sí mismos y prefieren adherir a algún sistema. Desde el abrazo hasta el cuenco, hasta hacer tarea, hasta lo que usted se le pueda imaginar. Cualquier cosa, da lo mismo. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo ayudar a hacer un poquito más salvaje a estos seres humanos para que se puedan asumir a sí mismos, para que se dejen de domesticar tanto y para que entonces, cuando ya puedan ver eso, de mayor o menor medida, puedan de alguna manera lidiar con ello mejor? Y decir hasta qué punto quieren obedecer y hasta qué punto quieren tratar de seguir un poquito su espontaneidad. Pero eso no parece tan fácil. Se me entró un WhatsApp, así que me distraje un poco. Entonces, creo que básicamente el concepto de conformidad también se aplica, pero muchísimo a psicoterapia. Entonces, eso fue como la pseudoepifanía, si en realidad, después de ducharme, dije, creo que esto podría tener sentido. Porque veo que toda la teoría de los factores comunes en psicoterapia, sé que esto es un poco ñoño porque no todos tienen que entender eso acá, y una serie de cosas finalmente son solo el título de conformidad de otras formas. La sugestión es conformidad, la teoría de que la expectativa y la alianza terapéutica es lo que hace que realmente las psicoterapias transversalmente generen cambio. Sugestión, conformidad, sugestión, conformidad, sugestión, conformidad, obediencia, sugestión, conformidad, la misma cuestión. Repite. Pero finalmente esas mismas personas llegan a un punto y dicen, chuta, ya, pues, me metí a un nuevo saco, a un nuevo rebaño, pero igual algo me falta. Sí, te falta verte a ti mismo, en el sentido no tan New Age, sino en el sentido de decir, bueno, si estuvierais solo en el mundo, ¿qué haríais? Si estuvierais solo y no hubiese nadie que no obedecer y te dejan con amnesia y ya no tenéis que obedecer las expectativas de ningún padre, abuelo, ancestro ni sociedad, ¿qué seríais tú? Y hay gente que va como para no es que no lo sepan, es que no lo quieren vivir. Entonces ahí yo creo que con mucha mega super inteligencia, el doctor Freud dijo este tema de la neurosis, que era como el deber ser, pero quizás le puso demasiadas palabras enredadas, hasta al decirlo yo también la enredo. Pero quizás se podría hacer un concepto mucho más humilde, más sencillo, como en física E igual a mc al cuadrado. Y de ahí poder buscar cómo ayudar a este proceso, pero también darse cuenta cuál es el límite de este proceso y cuáles podrían ser las cosas en las que podría sumar y en cuáles hacerlo mucho podría inclusive no dejar neutro, sino embarrarla más, en el sentido de dejar ajeno en el proceso a este ser humano y sus funciones básicas. Pero no son instintivas de animal, es más que eso. Es cómo sería un ser humano sin este deseo tan espantoso de pertenecer que muchos seres humanos tienen y que son normalmente los que adhieren más a estos procesos terapéuticos. ¿Se entiende la...? Y después el señor Freud llamaba a los más neuróticos. Y ya. Me cansé. Entonces, por ejemplo, aquí, balance verde. Me acordé de un meme. ¿Qué te impide ser tú mismo? Respuesta, el Código Penal. Hay algo de eso, ¿no? Entonces sé que estoy haciendo un poco como de Joker, pero la película de Joker es brillante en esa cuestión.
por un día la gente, bueno, dejó Sambaganuta porque estaba todo mal el sistema, todo estaba basado en mentiras, que en el fondo todos sabían que eran mentiras, pero que realmente trataban de obedecer para no quedar excluidos, y en el final tuvieron como toda una catarsis horrenda, porque claro, generó una revolución. Una revolución. Entonces, sí, yo sé que el ejemplo que hice Gutiérrez, el sentido de pertenencia inherente al ser humano, lo es, y es necesario, y es fantástico. Pero todo tiene un lado A y un lado B. Entonces, ¿cuál es el lado B que no nos están mostrando? El sentido de pertenencia, el deseo de poder ser parte de un rebaño, hace finalmente que te excluya a ti mismo de ti. No es casual que la mayoría de las personas que han contribuido a este planeta son personas, entre comillas, raras. Evidentemente raras en casi todos sus aspectos de su vida. Entonces, ¿qué tiene que ver ese aspecto de la creatividad o de generar algo o de generar un avance con estas características tan erradas de la personalidad? Bueno, que son seres que, por alguna razón, esta visión está acompañada con esta personalidad, que se permite escuchar a sí misma y no ver lo que ve el resto. No olviden que el concepto de conformidad básicamente es, usted tiene 3 deditos acá. En el experimento clásico de H, usted debería decir, si todo el grupo dice que este es el más largo, no quiero hacer ningún tipo de moriqueta, el resto de la mayoría dice, ese es el más largo, el de acá. ¿Ya? En cambio, en el experimento de H, si tú vieras con tus ojos, dirías, este de acá es el más largo. Bueno, no quiero hacer ningún gesto, ¿ya? Y eso sucede. Y eso sucede con algo que tú estás viendo frente a tus ojos y ocurre como en un tercio de las personas. Termina aceptando el palito, el de la mitad que no es tan largo, en vez de lo que ven sus ojos que el más largo es este. Imagínense cómo funcionan el resto de las cosas los seres humanos. Y son capaces de mentirse a sí mismos o por último decir algo, aunque no lo creen tanto. Bueno, lo más divertido es que después se hacen experimentos retroactivamente y ellos se autoconvencen de lo que dijeron, como si realmente lo hubieran visto, aunque sabemos que no. Entonces, si son capaces de mentirse a sí mismos cuando mucha gente dice que algo es verde, aunque ellos creen que es azul o lo ven azul, imagínense cómo serán en todo el resto de las cosas que son más ambiguas, que no son tan literales como ver el tamaño de 3 palitos uno al lado del otro. Entonces yo creo que todos caemos un poco en eso. Y finalmente, ¿cuántas veces vemos lo que nosotros vemos? Y en ese proceso, ¿cuántas veces acudimos a un otro, llámese usted haga una regresión o haga la que sea, y finalmente está conformando a otro en vez de decir, ¿sabéis qué? Lo que me pasa realmente es que estoy chato de haber cumplido durante 15 años este estilo de vida, pero finalmente la decidí yo. Por ejemplo. Es eso más simple, no son mecanismos tan ocultos dentro de una mente súper reprimida, dentro de un Inception que está dentro de otro, así como en la película de DiCaprio, y que hay... No es tan así. A veces las cosas son re obvias y re simples. Pero de tan obvias que son, como el rey va desnudo, como recuerda ese panfleto que hice, no lo quieren ver. Porque caería todo. Pero no es que esté reprimido, a eso voy. No es que esté tan súper reprimido, no es que como en las películas como que tienen que hacer un mega análisis para que finalmente aparezca la cuestión. Eso es muy de Hollywood y muy... El mismo gran doctor planteó, doctor Freud, que algunos casos podían haber sido elucubraciones para poder presentar la teoría. Y así en todos los mundos, no estoy tirándome con él, digamos. Es normal eso en las teorías y en esto súper teórico. ¿Entiendes? Entonces... chuta, ¿en qué minuto se va a escuchar usted a usted mismo? Estoy diciendo un mensaje muy básico, pero insisto, como que en la terapia eso lo he visto medio complicado de elaborar y hacer. No he encontrado muchas herramientas al respecto. Me he topado con la moral, me he tocado con la ética, me he tocado que mucho de esto tiene que ver con el deber ser. Me he topado que es súper difícil hacer fenomenología con la gente durante, insisto, casi 20 años. Es muy difícil no juzgar a otro. En fin. Ya, bueno, eso era un poco. Entonces, la idea sería poder crear en algún momento algún panfleto basado en cómo el concepto de conformidad, quizás una buena explicación a lo que nosotros conocemos como influencia en psicoterapia, y que también el fenómeno de conformidad podría explicar mejor algunos conceptos que han sido elaborados como de manera más difícil, como ejemplo consciente, inconsciente y cosas así. Que podría ser más parsimonioso, pero alguna idea nomás, hay que elaborarla
Si hay varios argumentos para plantear eso, cruzados, como factores de la personalidad que se asocian a cambio en terapia, como la hipnotizabilidad y la relación con avance en psicoterapia. Hay algo ahí súper entretenido. Entonces parece que la gente conforma. Pero el subgrupo que conforma también a la larga, tanto que conforma, realmente queda como bien, pero medio bien. Porque le falta esta faceta de poder explorarse a sí mismo. Y no mirar al otro y las necesidades que el otro, entre comillas, supuestamente espera de él o de ella. Eso. Esa fue la idea de mandar este pequeño mensaje. Ahora voy a leer el último mensaje. Entonces, como yo estoy entendiendo la analogía, ¿cuál sería la mejor psicoterapia? ¿Sería una mezcla de racional o alternativo y irse para adentro para encontrar la respuesta? Yo creo que le llamaría la anticonformidad y instintividad, que sería súper variable. Lo sé. Básicamente, ¿en qué minuto? Porque la mayoría de las personas que asisten están dentro, entre comillas, si lo quiere llamar de alguna manera, neurosis. Están sobreadaptadas. La minoría de las personas están dentro de la psicopatía. No vienen obligados, qué sé yo, ¿cachai? O vienen por otro problema. Entonces, mi teoría sería de cómo podemos recuperar un poco de ese salvajismo de cada uno de esos seres humanos que también tiene la base creativa. Ahí también está el bigotón de Nietzsche. ¿Ya? ¿Cómo ayudamos a esa persona a poder experimentar desde la víscera lo que le sucede? Y si la víscera es fría, bueno, es frío el mundo. Si la víscera es caliente, bueno, es caliente el mundo. No, da lo mismo eso, aquí no hay un molde, es entender cómo opera esa víscera. ¿Entiendes? Es tratar de entender menos desde el lenguaje y más desde la víscera, pero no solamente ir a lo corporal, tócate aquí, ya, y eso también está muy bueno, pero es como decir, bueno, instintivamente, ¿quién es este ser humano? Instintivamente, cómo después de que entiende un poco más eso, cómo esa propia persona se rearma para tratar de no ser el Texas Shooter o algo así también. Porque si no siempre quedan como, sí, me siento bien, pero al final como que nunca son ellos mismos, nunca se asumen. Y como nunca se asumen, obligan al resto a no asumirse también. Yo he visto seres humanos asumidos y son extraordinarios. La otra vez les mencioné estos 3 viejitos. Ellos se asumen en su mundo y venden su pescado y tienen 95 años, uno de ellos que está vivo, y el tipo sigue trabajando porque le encanta trabajar, tiene los recursos para no hacerlo nunca más en su vida, desea hacer lo que hace. Y hasta probablemente conoce su lado oscuro y sabe que es penca en muchas cosas, no va a entrar ahí. Un señor que viene a una conferencia. Bueno, está asumido. Y como asume, a través del ejemplo, crea. Y a través del ejemplo, ilumina a otras personas. La entusiasma con la idea de ser ellos mismos. Pero con el ejemplo. Yo no soy católico, pero acuérdense, Jesucito no escribió libros, que yo sepa. No hay ningún libro de Jesús. El tipo predicó con el ejemplo. La acción. Entonces, claro, quizás la única posibilidad sería generar una conformidad de decir, yo soy disconforme y a través de ver que tú puedes ser disconforme y estar bien y ver ese entusiasmo de ese otro, quizás tú decís, yo también puedo ser disconforme y feliz. Un poco como yo, que al final bailaba y se dan cuenta, oye, este tipo está gozando. Quizás esa sería la cura. Darse cuenta cómo poder entusiasmarse de otras personas que están disconformes, en otras palabras son ellos mismos, y son felices. Y poder contagiarse de ese entusiasmo de ser sí mismos. Pero no un entusiasmo narcisista, un entusiasmo de yo soy espontáneamente yo, como un animalito, pero como un animalito no en el sentido solo malo, sino en el sentido espontáneo. La psicología humanista también le dio un poco a eso, pero también se da tanto en el sistema. John Lennon, por ejemplo. Siempre saben flores de esa boca, no sé qué significa, pero bueno. Entonces, es que entre un ser autónomo al ser y ser atendido desde los vínculos sigue siendo desde la sobrevivencia, la segunda, de ello que somos cuidados por los otros, desde la teoría. Sí, pero también tiene un lado malo. Por eso digo, sí, la teoría de apego es súper basada, mucha base científica, Bowlby y el Harry Harlow, ya, y la Mary Ainsworth, bacán que se carrascose. Pero todo tiene un trade-off. Y somos una especie de autodomesticada. O quizás fuimos domesticados por unos extraterrestres, no sabemos. Pero tenemos todo el fenotipo de una domesticación. Y de hecho ahí un día podemos hablar de un paper que habla de eso, un paper evolutivo, que compara varias especies y muestra de que los humanos, igual que el perro, el gato, el chancho, la vaca,
son especies que tienen rasgos como infantilizados, los rasgos clásicos de una especie que se domestica. En cambio, los orangutanes y los jabalíes y los lobos no tienen esos rasgos. Entonces hay un fenotipo de nuestra especie basado en la domesticación, en el mutuo parasitismo. Pero también tiene un riesgo. Si somos todos rebaños, ¿quién va a llevar al siguiente nivel este rebaño cuando tengamos una némesis de la creatividad, cuando nos quedemos estancados? ¿Cuál va a ser la ovejita que va a irse al prado y que quizás le va a dar el avance al camino a las otras en algún momento? Y bueno, y ahí aparecen personas súper mega trastornadas de la personalidad y de todo, y que finalmente son los que generan el cambio de este todo. Porque no sé cuántos sanos desde el concepto, claro, la antipsiquiatría me dudaría eso, pero cuántos normalitos, cuántos funcionales son los que han generado que esta sociedad avance en cada época. Probablemente ninguno. Básicamente las personas que logran avanzar esto son personas que están trastornadas, pero conectadas también al ser. Ambas cosas al mismo tiempo. No puedes cortar una con la otra. Son cara de la misma moneda. Son interdependientes. Eso. Sergio, si nos cuesta reconocer que debemos aceptar nuestra naturaleza con sus diferencias con las reglas, reconocer errores no empoderará más aún a quienes no asumen. Quizá problema social. Nos cuesta reconocer que debemos aceptar nuestra naturaleza con sus diferencias con las reglas. Si lo puedes redactar porque no lo entendí. SOT.SXI. Desde la perspectiva de Gurdjieff, es el olvido de sí lo que lleva a la distorsión. La base de que no nos sentimos merecedores de amor y por eso manipulamos para solventar esta sensación del ser. Sí, está bien. Richard Ashcroft también rebeló contra el sistema. Es un tipo auténtico. Entonces, por ejemplo, si bien Sod y yo hemos hablado a muchos autores, lo ideal sería que en algún minuto pudiéramos hablar desde la tripa. Ningún otro. Pero insisto, no es de la soberbia pensar que uno es mejor que esas bacanes personas, sino desde lo que uno se conecta, porque lo hablamos alguna vez, la sensibilidad es objetividad, no que uno sea un ser súper sensible y emo, sino que lo sensible a los sentidos para mí es lo real, po. Si yo veo que una carpeta es verde, porque es el fenómeno, phenomenon, como nos habla Don Kant. Yo no puedo acceder al noúmeno, a lo que ya está allá afuera, sino que yo simplemente puedo observar lo que mis limitados sentidos experimentan, y esa es la realidad, ese es el fenómeno para mí. Es heavy lo que planteas, porque estuve pinches 4 años en un proceso judicial perverso en tribunales, familia, y jamás me sentí tan perdida en la vida, porque había que ser de una forma frente al, nos dice Yeka Patagonia, imagino frente al... Uno se autocensura, claro, ¿y por qué hablar esto? Porque estamos en la época de la autocensura. Dígame, ¿quién cresta puede ser sí mismo hoy día? Si cada cosa que dices te van a complicar. No podéis decir nada en este mundo ahora. Nada. Yo nací en un mundo que no era tan así. Ahora están todos con las antorchas quemando a todo el mundo. Y quizás no se dan cuenta. Eso está limitando más al ser, no lo está haciendo más tolerante. Lo está haciendo más restringido. Más limitado. Y claro, veo que mucho de eso que he hecho durante años, no tanto yo espero, pero es también como otro evaluador más que va a decidir por ti, decir qué es lo que tú tienes que decir o hacer a partir de una mancha, o unas letras, o una máquina, o lo que sea. Y finalmente no se trata de eso. Se trata también de que, bueno, de que hay que respetar una ley, porque yo no la elegí, pero es la manera consensuada de funcionar. Algo de sentido tendrá esas personas que la escribieron. Pero más allá de eso, también hay que darle una posibilidad a los seres humanos a ser auténticos, a ser sí mismos. Porque es la única manera que puedan contribuir a la sociedad y se sientan entusiasmados de vivir. Si no son ellos mismos, no tienen entusiasmo de vivir. Y eso pasa con la gente mega neurótica, mega conformada. Está hablando con los otros, pero no está viviendo, está sobreviviendo. Está funcionando desde el miedo tratando de imitar. Pero nunca vas a imitar a tu padre o a tu madre o a tu hermano o a la sociedad tan bien como ellos lo hacen, porque son otras personas. Jodidamente no puedes ser más que tú mismo. Le decimos a las personas cómo amar, cómo ser feliz, cómo ser buena mamá, dejando la individualidad de cada persona. Exactamente.
Entonces, es penca, es triste. Es triste ver que las personas no están felices de existir, si lo más lindo que hay es estar existiendo. Pero para estar feliz existiendo, y tú los ves en esos seres humanos, tienen que sentir un entusiasmo, y ese entusiasmo viene desde el juego de la cosa de pendejo, de infantil, de descubrir, de tener interés real. Pero eso es algo interno, no tiene que ver con lo que hace el otro. Y por supuesto tiene algo macabro y algo bonito, son ambas cosas, ¿no? Entonces la gente como que quiere hacer una cosa simétrica, purista. Y bueno, insisto, el Bigotón lo planteó 100 veces mejor, el Nietzsche. Y claro, el señor Peterson creo que lo está haciendo pésimo, a pesar de que es súper inteligente. Porque está en nueva regla, no hagas, no digas, no sea, sigue el código, lo correcto, lo incorrecto, las reglas correctas para vivir. Por Dios, ¿qué reglas para vivir? Si yo no vivo en Zimbabue, no tengo idea cómo es allá. Yo no soy mujer, ¿cómo voy a saber qué las reglas para vivir como mujer? Yo solo sé de mí y de mis propias maneras de vivir que las he descubierto con dificultad y de ciertas normas sociales para no ir preso. Pero más allá de eso no puedo referirme. Entonces también se han vuelto personas que han tratado de generar lo mismo que han tratado de alguna manera de disminuir, que era el poder de la religión sobre las personas. Finalmente los sistemas terapéuticos tarde o temprano se han vuelto lo mismo. Inclusive los New Age, que también usted tiene que ser deconstruido, energizado, como es. Ustedes muchos saben probablemente porque algunos adherido a ellos o adhieren a ellos. De la quinta dimensión, vibrando más alto, con los chakras alineados. Entonces, complicado. Bueno, en fin. No sé si hay algunas preguntas. El morbo del castigo grupal pisoteando al distinto, pero claro que hoyes y ayeres. Como sociedad somos industrializados, tal vez el sistema nos quitó el libre albedrío aceptándolo como libertad. Sergio, ¿qué no tiene que ver, pero solo agregado psicológico? Es una manera de definirlo. Y esto lo estoy definiendo de la manera más chubaca y animal posible, tratando de quitarle la mayoría de los conceptos de otro. ¿Detonarán algo toda esta restricción? Sí, va a detonar que finalmente las personas se van a volver más idiotas, menos entusiasmadas con la vida, más depresivas e incapaces de darse cuenta qué es lo que realmente quieren. Pero insisto, finalmente no van a tener entusiasmo de vivir y eso es lo que veo. La gente está toda deprimida. ¿Por qué está toda deprimida? Porque no tiene ganas de vivir. ¿Por qué no tiene ganas de vivir? Porque no sueña a vivir. Porque no tiene aspiraciones más grandes que esto. Porque realmente no juega en su vida. No juega no en el PlayStation, sino que no juega al juego de vivir y que sea entretenido lo que está haciendo en ese vivir. Y no todo tiene que ver con el sistema opresor, tiene mucho que ver también con las decisiones de cada ser humano. Si no todas las decisiones son, y no todas las, en mi vida claramente no es una vida con millones de lujo, y probablemente la vida de muchas personas que también celebran la vida tampoco, pueden ser muy humildes. También tiene que ver con decisiones personales, sobre todo. Hay un aspecto del castigo, del accidente, de lo impuesto, pero gran parte tiene que ver con la manera en que se toma eso y se lo vive. El ego tiene la oportunidad de corregir al otro frente a otro. Sí, pues. Entonces sí, todos están deprimidos. ¿Pero por qué están deprimidos? En parte porque, bien, no toda la razón, hay muchas razones. Se me va a acabar esta cuestión, se me va a cortar. Pero una de las razones es esa. ¿Cómo va a vivir la gente feliz si no hace lo que quiere? Pero no hace lo que quiere en términos de jugar todo el día. No juega al juego de la vida, porque no se siente que entretenida esta cuestión. Entonces, complejo. Cada vez van a tener más ocio, pero van a ser infelices en ese ocio también. Y van a estar drogándose de distintas formas. Porque no les entusiasma la vida. Pero en parte tiene que ver con esto. En parte tiene que ver con la sobreestimulación, pero también una parte es que las personas, insisto, no se sienten entusiasmadas con esto que están haciendo. Pero eso no tiene que ver con el resto, tiene que ver con ellos mismos. Hay que tratar de inspirarlos con el ejemplo. Tampoco se puede inspirar a través de palabras. Ninguna de estas personas que les mencioné estaban dando cátedra respecto a su vida. Tú los ves y te das cuenta que es una persona que está viva y que quiere vivir 100 años más si pudiera. Tiene ganas de vivir 100 años más. Y un montón de gente que veo de 20 que no tiene ganas de vivir ni 5 años más.
y se contagia. Y obvio, y estamos contagiados por todos lados. En realidad me llamo Sergio, Oscar, pero entendí. ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz mi experimento. No les puedo contar todo, pero hago unos experimentos bien raros y los financio con mi plata. Y los financio básicamente con mi oficio. Y también lo que hago en mi oficio lo hago entretenido. Trato de hacer cosas nuevas. Y trato de explicarle a la gente que estoy haciendo cosas nuevas, para bien o para mal. Y bueno, y he ido mutando en todos estos años. Entonces me parece interesante porque descubro algo nuevo, entiendo algo nuevo, puedo asociar algo nuevo. Eso nuevo a veces sirve, a veces no. Y eso que investigo a veces me resulta terrible mal y a veces funciona bien. Y eso me dan ganas de vivir otro día. Aún sin pareja, sin, no sé, pues sin muchas cosas que supuestamente la gente debería tener a mi edad. Pero no me importa, hago lo que quiero. Recordé una frase de un escrito de Neruda: el niño que no juega no es un niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. M. Osorio Doces. ¿Viste ese Carrasco? Te felicito, pero al mismo tiempo me cabreaste. Te lo digo honestamente. ¿De qué oriente el discurso? Primero ya estás tratando de etiquetar, pero entiendo, te lo voy a decir, sí, fenomenología y psicología social, totalmente. Pero el pensamiento, ¿cachai? Te disculpa que hable así como en chilencia ahora. Lo primero que dicen los colegas nosotros, ¿de qué corriente eres? ¿Ah? Yo soy yo. Algunas cosas me hacen afín, pero porque inmediatamente tenemos que decir, ya, esto es real porque lo dijo tal persona. Es necesario, por supuesto, hay que argumentar. Pero esa como compulsión que tenemos, especialmente los psicólogos, decir, de tal corriente y lo dice de tal persona, loco, te lo digo de la tripa. Y bueno, la tripa podría asociarse a estos dos gallos, estos dos flacos, pero da lo mismo. Entonces es como una necesidad de tener que afirmarse de un bastón. Y creo que uno puede ser más que eso. Totalmente. Rod, siempre están, dice acá, se me fue, ya voy cerrando por si acaso. Siempre es tan fuerte escucharte, Sergio. Estoy de acuerdo con esa depresión generalizada y falta de ganas, a pesar de que muchas veces el talento para disfrutar la vida lo tenemos, pero sin aprovecharlo. Exactamente, Rod. Laurita, me pelota esa pregunta. ¿Qué corriente eres? Por eso, amigos psicólogos, no tengo, me aburren. Estoy de acuerdo, Laurita. Totalmente de acuerdo. Me está bien, Sergio. Me enfocaré en lo que estaba hablando, en la opción de tercero. Enfócate en ti. Sí, sé Carrasco. Gracias. Sí. Bueno, pero soy espontáneo. Por eso mismo, si haces lo que quieres, quedas solo. ¿Acaso es una etapa de nuestras vidas? Somos sociales, por eso existe esa lucha interna. Si quieres ser quien realmente te quedas solo, pero sabéis que es bacán quedarse solo. Eso debe. Estoy acá, estoy con ustedes, he podido tener mis cosas, tengo mis tiempos, me siento bien, para el tiempo que tengo en la Tierra creo que estoy bastante bien, bastante. Ya está. Respiro. Está genial. Ahora si llegan más personas, fantástico. Y si no llegan también está bien porque estoy entretenido. Entonces, no teman a estar solos, porque también solo está muy entretenido. El tema es estar solo y aburrido, porque realmente no hay nada que les genere inspiración en sus vidas. Bueno, eso. Así que muchas gracias. Me pongo que música estilo electrónica, me gusta. Ya mis gustos musicales no son muy buenos, tengo muy buen oído musical, digamos, mucha habilidad. Pero eso. Bueno. A la vida hay que darle la razón de ser y sentir. Enfocarte en ti es lo primero, el amor propio, y ese amor llenará los espacios que no pueden tener quienes buscan el otro. Un abrazo, Sergio, nos dice nachomingo.es. Listo. Algo más, si tienen alguna duda más, voy a dejar 20 segundos más y listo. Voy a tratar de hacer uno mañana, igual, insisto, veamos cómo van los tiempos. Pero eso, un gran saludo, Camo.
Así que, ¿viste? Debería estar en otra cosa, un día sábado en la noche, pero está entretenido esto. Y en otro lugar, pero no importa, lo paso bien. Cuídense mucho, que tengan un lindo sábado, pásenlo súper bien, solo, acompañados, viendo Netflix, carreteando, lo que sea. Y la última pregunta, Jonathan Aguilar, saludos desde Oakland. La pregunta es, para los que están en proceso de estás haciendo lo que quieres, concuerdo con eso. Insisto, lo único que les puedo sugerir, quiero probar el casco de Dios. Me dicen que quiere ser mi amiga. Bueno, ni un problema. Entonces, lo único, por favor, la salvación que tiene esta sociedad, que puede irse al carajo a través de un cataclismo, es probable, eso lo podemos hablar un día, es de ser el ejemplo. Ya no existe salvación a través de las palabras. No existe, no la creo. Un poco también, bueno, citando a alguien, el señor Naranjo, a los psicodélicos, pero en fin. Creo que lo único que puede ayudar a la sociedad en este momento es que las personas se inspiren unas a otras a seguir, especialmente en tiempos difíciles. Entonces, mi sugerencia a ustedes es inspírense con su vida para ayudar a otros, no a través de sus palabras, sino a través de cada cosa que hacen, hasta de cómo toman el vaso, de que ellos también puedan inspirarse en la suya. Más que armar comunidades, más que formar psicoterapia, más que crear grupos de ayuda, nada. Solamente ser un ejemplo viviente de eso que ustedes sienten y que pueden ayudar a otros a hacer. Pero del ver, imitar eso. No que imiten a uno, no que imiten al otro, sino que vean en ese entusiasmo y decir, oye, yo quiero tener entusiasmo a esta persona con la edad que tiene, especialmente en los adultos mayores. De verdad, fue para mí muy bonito y revelador eso. Gracias, cuídense mucho.